Bienvenidos en este módulo 2, en la unidad temática número 4, vamos a aprender a resolver en conjunto con la familia. Y en ese resolver en conjunto con mi familia, aprenderemos la resolución de conflictos basado en dos teorías. Entonces, cuando surge un conflicto o un problema en familia, muchas veces pensamos que no depende de nosotros hallar la solución, pero podemos hacer mucho más al respecto. Y el primer paso es establecer una comunicación para que encontremos un camino más corto para hallar esa solución. Y aquí tenemos en consideración diferentes aspectos con los que la familia se relaciona, y es el diálogo, el afecto, la comunicación y la protección. Entonces, también es de gran importancia el desarrollo de criterios democráticos y de diálogo para que de alguna manera aportemos desde las habilidades, intereses y necesidades para esa vida o construcción familiar. Aquí tenemos la definición de conflicto. Es una situación en que una o más personas con intereses o puntos de vista diferentes entran en confrontación y oposición y emprenden acciones para imponerse sobre las personas con las que se enfrentan. Aquí tenemos diferentes actitudes con las que podemos enfrentar el conflicto. Está una actitud de manera asertiva, está la solidaridad, está la negación, la competencia, la acomodación, la cooperación, la negociación y la evasión. Entonces, es de aclarar que los conflictos forman parte de la convivencia humana, pero depende de nosotros responder de manera positiva a ellos y teniendo en cuenta las actitudes anteriores. Entonces, el resolverlos de manera positiva es resolver sin violencia, fomentando el diálogo y la empatía. Para la solución de conflictos tenemos dos teorías, las 3P y la acción social. Las 3P es desarrollada por Lederach. Vamos a conocer esta primera teoría. En esta primera teoría participan las personas, el proceso y el problema. En las personas se debe identificar las partes involucradas y hay que identificar también qué papel desempeñan. En el proceso consiste en identificar la dinámica del conflicto, cómo o por qué se originó y cómo se ha venido desarrollando. El problema es no perder de vista el asunto que motiva ese conflicto para hallarle de alguna manera la solución. En la teoría de acción social consiste en los procesos de ver, juzgar y actuar y es creada por Joseph Cardin. En el primer proceso tenemos que es importante identificar lo que interviene o participa en el origen de ese conflicto, como por ejemplo las consecuencias que posiblemente han provocado ese conflicto, ya sean personales, ambientales o estructurales. En el proceso de juzgar consiste en analizar lo que rodea ese conflicto, como por ejemplo los valores colectivos, ya sea que potencien o deterioren ese conflicto. Y como por último proceso tenemos el de actuar, y este es el último paso, que consiste en llevar a cabo o ejecutar una serie de interrogantes que nos van a permitir solucionar ese conflicto. Como por ejemplo, ¿qué actitud personal estoy dispuesto a ir trabajando? Y como reflexión tenemos, ¿qué piensas de las armas solamente son usadas por quienes no tienen la capacidad de resolver los conflictos usando la razón? Muchas gracias.